Muy buenas, soy Pablo Hija. Soy el sacerdote que este año va a acompañaros en vuestros hogares con las charlas cuaresmales. Y os invito a comenzar este rato de profundizar en nuestra fe poniéndonos en presencia de Dios, rezando todos juntos. Así pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Hemos comenzado haciendo una oración, poniéndonos en presencia del Señor, para que Él sea el que ilumine mis labios y así puedan pronunciar palabras que verdaderamente os ayuden a crecer en el amor a Dios y al prójimo, y también para que disponga vuestros corazones a la gracia del Espíritu Santo que se derrame hoy por medio de estas charlas cuaresmales. Sé que son momentos de desconcierto, sé que son momentos de dolor para todos. Ante la situación que estamos viviendo tan extraña, de cuarentena, de reclusión en casa, con tantas personas enfermas, por esas víctimas mortales que tenemos que encomendar en nuestra oración. Y por eso afronto este reto de las charlas cuaresmales con la humildad del que sabe que no tiene todas las respuestas, pero sí con una certeza, la certeza de mi fe en Dios, la certeza de que me lleva a rezar todos los días con la misma oración que Cristo en el huerto de los olivos. Padre, si puede ser que pase de nosotros este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La certeza de que al final el único que puede disipar todas las tinieblas del miedo, del sufrimiento, del dolor, de la angustia, es siempre Cristo, la luz que elimina las tinieblas. Y bueno, pues el motivo de estar aquí fue porque don Francisco Román, nuestro párroco, lleva varios años invitándome a impartir estas charlas cuaresmales. Es cierto que antes estaba de sacerdote en unos pueblos más lejanos, Los Corrales y Martín de la Jara, y bueno, pues aprovechando que este año ya estaba en Sevilla capital y que soy feligres de la parroquia, pues lo he aceptado, lo he asumido con mucha ilusión. Sí es cierto que luego además me he dado cuenta que las distancias pues era una excusa absurda, porque ahora mismo nos damos cuenta que la oración común, la oración en comunidad, es capaz de romper y superar hasta las barreras de la distancia y de los muros y de nuestras casas. Por eso nos podemos sentir unidos como parroquia, unidos fraternalmente como hijos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el título que he escogido este año para las charlas cuaresmales es ¿Fue Cristo feliz? ¿Alguna vez os lo habéis planteado? Y la pregunta sería, ¿por qué este título? Bueno, pues por una sencilla razón. Nosotros somos cristianos. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Ser cristiano significa seguir a Cristo, es decir, un bético sigue al Betis, un sevillista sigue al Sevilla. Un cristiano no sigue al cura, no sigue al catequista, no es catequiano, no es curiano, sigue a Cristo. Cristo es su modelo. Y por tanto nosotros estamos llamados a seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Pues significa conocerle, imitarle, amarle. Pero cuando uno conoce la vida de Jesús, ¿cuál es la imagen de Jesús que solemos tener representada? Un Cristo sufriendo, un Cristo lleno de heridas, lacerado, un Cristo humillado, un Cristo muerto. Y entonces esa imagen puede generar cierto rechazo, sobre todo bueno, pues en grupos más jóvenes o que tengan menos formación. Y por eso, bueno, pues veía interesante preguntar, ¿fue Cristo feliz? Porque en lo más profundo de nuestro corazón existe el anhelo de felicidad, es lícito. Pero por otro lado, si yo estoy llamado a imitar a Cristo y veo a un Cristo sufriendo, ¿ambas ideas son incompatibles? ¿Se contraponen o se complementan? Es cierto que hay algunas imágenes del Señor que nos aparece un Cristo sonriendo, un Cristo sereno, pero primero que son las mínimas, las menos. Y yo no sé si es que porque estamos criados en esta Andalucía nuestra, barroca, que no nos inspira tanto a la devoción, no nos inspira tanto, no nos mueve tanto sentimiento que un Cristo sufriendo. Entonces, por eso podemos preguntarnos, oye, ¿Cristo fue feliz? Si la respuesta que a priori damos es negativa, entonces podemos pensar, bueno, ¿y existe la felicidad si Cristo
el arquetipo, el hombre por antonomasia, el que según la Gaudium et Spes 22 dice que es el que da respuesta a los anhelos del hombre. Si Cristo no fue feliz, ¿podrá ser alguien feliz? Pero si la respuesta es positiva es, bueno, como alguien que sufre tanto hasta dar la vida, como alguien que se siente tan traicionado, tan hundido, como alguien que profesa en los labios en el momento de la muerte, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como alguien así podemos decir que fue feliz. Es una pregunta que me gustaría que pensarais en vuestro corazón. Y poco a poco vamos a ir dándole respuesta. Por medio de estas charlas cuaresmales. Como sabéis, las charlas cuaresmales son unas reflexiones un poquito más largas que nos invitan a adentrarnos en lo que es propiamente la cuaresma. Es decir, aunque estemos en cuarentena, no se nos puede olvidar que estamos en cuaresma. Tiempo de penitencia y conversión. Tiempo de profundizar en nuestra fe y prepararnos, fijaos bien lo que digo, prepararnos con gozo a la alegría de la resurrección, a celebrar el misterio pascual. Por eso vamos a seguir el esquema que tenemos en la pizarra. En primer lugar, estamos con esta presentación, luego veremos una perícopa del Evangelio, vamos con Mateo, las tentaciones, el episodio de Mateo. Luego veremos las tentaciones unidas al ayuno. Profundizaré, porque vamos a profundizar primero en algunas de las perícopas, en algunos de los momentos de la vida de Jesús, preferentemente en los últimos momentos, aunque este sea el inicio de su vida pública. También en una de esas patas de ese trípode que la Iglesia nos presenta como camino para vivir la cuaresma, ya sabéis, ayuno, limosna y oración. Luego veremos algunas virtudes de Cristo que se derivan de esa actitud, de ese ayuno, en este caso, o de ese texto evangélico, unas actitudes para nosotros vivir en nuestro día a día, especialmente ahora en este tiempo de cuarentena en nuestras casas. Y terminaremos con 2 de las 8 de bienaventuranzas, porque al final las bienaventuranzas, bienaventurado significa feliz, es el camino para la felicidad. Pues bien, dicho lo cual, empezamos. Y vamos a empezar haciendo lo que San Ignacio llamaba una composición de lugar. ¿Esto qué es? La composición de lugar es pensar, es imaginarnos, recrearnos un pasaje del Evangelio. En este caso, el de las tentaciones, los 40 días que Jesús pasó por el desierto. Y sentirnos como un protagonista más dentro de la historia. Fijarnos y recrearnos en los detalles. ¿Qué sentiría Jesús? Pues a lo mejor por la noche sentiría el frío. Y por la mañana sentiría y durante el día un calor insoportable. Sentiría hambre, sentiría sed. Pero ¿qué más sentiría? Alguno puede pensar que sentiría soledad. Está en el desierto nos invita a pensar en la soledad. Como muchos ahora en vuestras casas. También podemos pensar, bueno, ¿Jesús sabría qué es lo que le deparaba el futuro? ¿Pensaría cuál sería la voluntad de Dios? Bueno, esa duda puede ser lícita. Al fin y al cabo, en Filipenses, en el capítulo 2, encontramos esa carta de San Pablo que dice: Cristo, siendo de condición divina, se despojó de su categoría de Dios. Es decir, se despojó de su rango, de esa capacidad a lo mejor omnisciente. De hecho, en Lucas, en el capítulo 2, tanto en el versículo 40 como en el 52, se nos dice que Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Es decir, crecía en sabiduría. Por tanto, es lícito pensar que a lo mejor no lo sabía todo. También podíamos pensar, bueno, ¿y cómo era su día a día? A lo mejor caía en la rutina. El día igual que el anterior, igual que al día siguiente. ¿O qué haría Jesús para acabar con esa rutina? Ahora que nosotros también tenemos el peligro de sentirnos aprisionados, encarcelados por la rutina. Pues bien, nos hemos hecho esa composición de lugar. Yo sí tengo una respuesta. Algo que haría que Jesús saliera de la rutina, no cayera en la soledad y también le permitiera descubrir y conocer su futuro. Y es la oración. La oración, que será una de los 3 pilares en los que profundizaremos más adelante, otro día. Sí es cierto que en esta primera composición de lugar quiero que os invitéis a reflexionarlo. La oración era lo que llenaba su día, lo que era el momento central de su día, lo que daba sentido. La oración que le permitía disipar la soledad porque se sabía acompañado de su Padre. La oración que le permitía ir conociendo esa voluntad de su Padre, que era su alimento, como ahora luego veremos en las tentaciones. La oración que, en definitiva, le permitía también valorar
cada don, cada oportunidad, cada momento, cada instante como un regalo verdadero. La oración que le hacía salir de esa rutina. Por eso yo os invito, como seguro que ya estáis haciendo, os invito a salir de esa rutina por medio de la oración. Hay muchos medios, la lectura del Evangelio diario, el Ángelus, también las misas en streaming, los Via Crucis, hay muchas formas, las charlas cuaresmales. Os invito incluso a rezar en familia, a dejarle a Dios ser Dios en vuestras vidas. Tantas veces que nos hemos quejado de que no teníamos tiempo para rezar, pues aprovechar el tiempo ahora para rezar, para que en este desierto, nuestra soledad, nuestro tiempo, lo llene Dios. Pero ahora vamos a seguir, después de esa recreación de lugar en las tentaciones de ese Jesús, esos 40 días y 40 noches, vamos a ver cuáles fueron las tentaciones que padeció Jesús. En primer lugar, tenemos la tentación de convertir las piedras en panes. No pretendo ahora dar una homilía ni tampoco un estudio detallado de las tentaciones, pero sí os invito a una reflexión de cómo las tentaciones pueden ser camino hacia la felicidad. ¿Por qué? Decía Pablo Domingo, un sacerdote, ya falleció, que la tentación de por sí no era buena ni mala, sino una oportunidad para elegir a Dios o para rechazarlo. La tentación podríamos definirla como un quiero y no debo. Algo que te seduce, que te apetece, pero que en tu corazón sabes que no está bien, que no es agradable a Dios y que por tanto tenemos que luchar contra ella para no sucumbir a la tentación. Pero como decía, la tentación de por sí no es pecado. De hecho, el mismo Cristo fue tentado y Cristo no pecó. Pues bien, la tentación muchos lo pueden ver como que es algo inexistente. Si hay algo que te apetece, ¿por qué luchar contra eso? ¿Por qué no dejarte llevar? Hay muchos que dicen, oye, al cuerpo lo que le pidan. Y nosotros, sin embargo, creemos, ahora lo veremos también con el ayuno, en la importancia de cultivar nuestro espíritu, de cultivar nuestra alma. Por eso la primera tentación, como decía, es la de convertir las piedras en panes. A raíz de esto y con eso de que os quiero mostrar cómo la tentación puede ser un camino hacia la felicidad, quiero invitaros, os quiero compartir con vosotros una anécdota que me pasó un verano, el verano de 2008. Yo he tenido la gracia de Dios de irme los veranos a algunos lugares, a algunos países en tierra de misión, a desarrollar preferentemente proyectos de carácter evangelizador. En 2008 yo estaba recién licenciado de la carrera, justo antes de entrar en el seminario. Mi familia, una familia católica practicante, muchos la conocéis. Y bueno, pues yo pensaba que tenía una buena relación con Dios, una relación, bueno, pues yo lo conocía bien y nos llevábamos bien, el Señor y yo. De hecho, pensaba entrar en el seminario, con lo cual. Y entonces cada semana nosotros íbamos a una aldea, a una comunidad, donde nos recibía el catequista. Allí dábamos formaciones, actividades con los niños, con los jóvenes. Y bueno, pues llegando a una comunidad, nos recibe el catequista y nos dice, nosotros estamos en cada comunidad de lunes a viernes. Y luego los fines de semana íbamos a la parroquia para coordinarnos el grupo de todos los misioneros, para planificar y estar también en las actividades de la parroquia. Pues bien, llegamos a una comunidad y nos dice el catequista, bueno, yo ya he hablado con mi familia y ya hemos acordado que esta semana no vamos a comer. ¿Cómo? Sí, que esta semana no vamos a comer. ¿Cómo que no vais a comer? ¿Por qué no vais a comer? No, porque yo soy pescador, yo tengo que pasar toda la noche faenando, pescando, por la mañana vendiendo y por la tarde durmiendo. Pero si lo hago, no puedo estar en las catequesis, en lo que ustedes nos vengan a contar, y las cosas de Dios son lo primero. Las cosas de Dios son lo primero. Jesús, para vencer esta tentación, le dice al diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo siempre he estado contagiado de esa mentalidad un poco materialista, utilitarista. Y incluso cuando hice esta primera experiencia en México, que íbamos a un proyecto evangelizador, pensé, bueno, pero si la primera necesidad tiene que ser llenar los estómagos, ¿cómo nosotros vamos a hablar de Dios? Primero llena sus barrigas y luego háblales de Dios. Sin embargo, bueno, pues algo me movió a vivir esta experiencia. Y fue el contacto con este hombre y con otras maravillosas personas la que me hicieron descubrir cómo de fría y de distante era mi relación realmente con Dios. Y cómo el hambre de Dios, que yo había saciado con otras cosas que al final me habían dejado insatisfecha, era lo que estas personas sencillas me enseñaban. Que no solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde entonces,
Estas palabras de Cristo tienen una resonancia especial en mi corazón. Para las personas, la palabra de Dios es verdadero alimento, porque supone un consuelo, supone un crecimiento, supone una certeza, un camino a la felicidad verdadera. Os invito también a pensar en la segunda tentación. La segunda tentación que nos presenta a el diablo, que lleva al alero del templo a Jesús y le dice: tírate, porque está escrito que no permitirá que los ángeles permitan que tu pie tropiece contra la piedra. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros ahora en cuarentena podemos sentir la tentación de acusar a Dios, de pedirle cuentas a Dios. Dios, si eres tan poderoso, cura a la gente. Dios, si eres tan poderoso, haz algo. Dios, si estamos si no lo haces, ¿será que no eres omnipotente? ¿Será que no eres todopoderoso? Estamos cayendo en la tentación de culpar a Dios. Y por eso quería compartir con vosotros otro cuentecito, otra historieta. La otra fue verdad, esta es una típica que se le cuenta a los niños y que nos invita a la corresponsabilidad, a asumir nuestra parte dentro de la obra de la creación. Dice así: estaba un pueblecito en un valle, llueve muchísimo, se está empezando a inundar el valle, por tanto el pueblo, y entonces llegan los feligreses a la parroquia: padre, salga de la iglesia, que se va a inundar. Y el sacerdote respondió: no os preocupéis, Dios proveerá. Bueno, la gente se fue, sigue subiendo el agua, llegan en barca: padre, véngase con nosotros en la barca, que esto se está inundando y se va a ahogar. No os preocupéis, Dios proveerá. El sacerdote confiaba en Dios. Se van, el nivel del agua sigue subiendo, y como la primera lectura de hoy, y entonces llega un helicóptero, lanza una escala, y le dice: padre, agárrese a la escala, que es que se va a ahogar. Y él dice: Dios proveerá. Se va el helicóptero. Pues cogió y el sacerdote se ahogó. Claro, pues, y él había confiado en Dios. Total, cuando llega cara a cara con Dios le dice: Señor, si yo esperaba que tú actuaras, confiaba plenamente en ti, ¿cómo no me salvaste? Y el Señor le dijo: hijo, ¿cuántas mediaciones tenía que haberte mandado para que comprendieras que yo te quería vivo, que yo te quería salvar por medio del hombre? Pues bien, nosotros somos corresponsables en la obra de la creación. Y como corresponsables, ahora tenemos unas ciertas instrucciones que nos dicen: pues tenemos que guardar el aislamiento, guardar el contacto, comprar con mesura, tenemos que rezar por los que están en los hospitales, de tal forma que pongamos nuestra confianza en Dios, pero también hagamos de nuestra parte. No nos limitemos a esperar pasivamente que sea Dios el que actúe y a echarle las culpas de todo. Porque al final, bueno, pues tenemos que comprender que Dios ya en el primer capítulo del Génesis ya nos hace corresponsables de la creación. Dice: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Es decir, nos está invitando y nos está dando las llaves de esa creación. Y por eso, también a la misma par tenemos que confiar en Dios, tenemos que seguir rezando. Alguno puede pensar que la oración ahora mismo no sirve de nada. Pero, señores, no os confundáis. Pensad sino en las monjas de clausura o los monjes de clausura. Es decir, estas personas no es que sean cobardes y hayan huido de la sociedad, sino al contrario, hacen una entrega generosa y valiente de sus vidas para dedicarse a rezar por los demás. Ellos son el pulmón de la iglesia. He ahí la importancia de la oración. Nosotros ahora estamos llamados a ser como ellos, a estar recluidos para rezar por los demás. Y así estaremos comprometiendo y formando parte buscando también soluciones a esta crisis que estamos viviendo. Y en tercer lugar, la tercera tentación que nos encontramos es la tentación del dominio sobre el corazón. Mirad, el demonio, como sabéis, le presenta todos los reinos de la tierra a Jesús y le dice: todo esto te daré si te postras y me adores. Jesús le dice: no. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Bien, aquí concurren dos factores. La primera: ¿quiénes eran nuestros dioses hasta el momento? ¿Quiénes eran? Es decir, ya en realidad ya hemos reflexionado, estos días estamos reflexionando sobre ello. Es decir, nos habíamos puesto nuestra seguridad en el dinero, nuestra seguridad en nuestra comodidad,
Estamos buscando mucho siempre el pensar en nosotros, no, porque yo lo valgo, a los Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, es decir, pensando siempre, encerrándonos siempre en nosotros, exigiendo nuestros derechos más que mirando por nuestros deberes. En nuestra relación con los demás tratamos siempre con una actitud arrogante, intentando imponer nuestra opinión como si fuera un criterio de verdad. Y por eso ahora encontramos a Cristo, que nos dice que tenemos que adorar al Señor. Y que nos dice que Él no trata de imponer su reino de Dios por la fuerza, sino que respeta nuestra libertad. ¿Cómo puede ser esto? Mirad, hay una frase que dice que Dios no se puede negar a sí mismo. Y una de las grandes definiciones de Dios que encontramos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, es que Dios es amor. Si Dios es amor y no puede negarse a sí mismo, el amor verdadero no se impone, se propone. Fijaos bien, Dios nos ama tanto, que nos ha creado libres. Libres para creer en Él o rechazarle. Libres para amarle u odiarle. Libres para obedecerle o no fiarnos de Él. He ahí el amor ilimitado de Dios, que es un amor que, por supuesto, para no desdecirse, para no contradecirse, es un amor libre, que se nos regala, que se nos propone. Por eso Él no podía imponer por la fuerza el reino de Dios, porque quería que lo asumiéramos, como luego veremos con el tema de la humildad y la obediencia. Y por otro lado es la importancia de adorar a Dios, es decir, de reconocernos humildemente criaturas suyas, de reconocernos necesitados de Él, de reconocer que en Él es donde tenemos que poner nuestra confianza. Muchos poníamos nuestra confianza en la juventud, en el querer ser joven, sentirnos joven, en la belleza, en la salud, en el dinero, y nos damos cuenta de que todo eso al final se tambalea, se cae. Por eso ahí no podemos poner nuestra felicidad, porque esa felicidad es fugaz. Y de ahí la necesidad de poner nuestra felicidad en un pilar inconmovible, en un pilar eterno. Ese pilar solamente es Dios. Cristo nos enseña al superar las tentaciones que debemos alimentarnos de la palabra de Dios, conocer su voluntad para aplicarla en nuestra vida. Cristo nos enseña como camino de la felicidad el hecho de no tentar a Dios sino confiar en Él. Cristo nos enseña como camino a la felicidad adorar al Señor, creer verdaderamente que Él es nuestro Dios. Y pasado esta primera parte de esa composición de lugar, de esas tentaciones, en relación a las tentaciones, especialmente a la primera, vamos a ver un poquito el ayuno. Como también camino para la felicidad, podemos pensar, bueno, vamos a ver. Cristo estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. En ese momento, Cristo era feliz. Con tanta hambre, con tanto frío, con tanto calor. Cristo era feliz. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Algo pasajero? ¿Sensaciones positivas? ¿O algo duradero en el tiempo? Cristo nos invita a vivir el ayuno como cauce para la felicidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ayuno mortifica nuestro espíritu, nuestra alma. Fijaos, hay muchos que piensan que el sacrificio es sinónimo de frustración, porque, como decíamos antes, al cuerpo lo que le pidan. Toda aquella persona que viva desde el sacrificio es un reprimido. Y entonces es una persona que entiende la libertad como hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana. Lo que nosotros sabemos que es libertinaje. Pero realmente el ayuno nos ayuda a mortificar nuestro cuerpo. Es camino de ascesis, es decir, de ese crecimiento espiritual para llegar a Dios. Por eso, porque el ayuno nos va purificando, nos va dominando nuestros instintos, de tal forma que nunca seamos esclavos de nuestros instintos, porque el que hace lo que le da la gana cuando le da la gana y como le da la gana, al final es esclavo de sus instintos, y cuando llegue el momento de tener que hacer algo, de tener que esforzarse por algo, no podrá, porque no se habrá cultivado. Y entonces encima esa persona se volverá un renegado contra todo lo demás, porque ni siquiera habrá cultivado la autocrítica y no será capaz de hacer un examen de conciencia sincero y profundo. He ahí la importancia del ayuno, he ahí la importancia de cultivar nuestro cuerpo, de cultivar nuestro espíritu, de realmente vivir según la tradición de la Iglesia, siendo además generosos con los demás, porque lo que uno se ahorra al ayunar,
luego lo tiene que dar generosamente, como diremos mañana en la charla cuaresmal. La importancia de que nuestro sacrificio, además, redunda en un beneficio para los demás, ya sea porque yo ofrezca un sacrificio, un sufrimiento por alguien, ya sea porque realmente genere un beneficio que pueda aplicárselo a otro. Y ahí también la necesidad de vivir el ayuno en este tiempo de Cuaresma. Cuando comenzaba todo el tiempo de la cuarentena, pues muchos se volvieron, pues fueron a las grandes superficies a comprar muchísimo. No sabemos cuánto va a durar esto. Y yo espero que a ninguno de los que me estáis escuchando le haya pasado esto. Y si le ha pasado, bueno, pues ya lo dice Jesús. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero lo cierto y verdad es que ahora estamos llamados a vivir con responsabilidad y generosidad, consumiendo lo necesario y lo justo y también no comprando más de lo necesario pensando en los que tienen también que comprar en estos días. De tal forma que el ayuno, precisamente en esta Cuaresma, nos va a venir muy bien como camino de identificación con Cristo, de identificación con el que uno tiene, en definitiva, como trabajo personal de camino de cara a la felicidad. Y dentro del ayuno, dentro de las tentaciones, hay dos actitudes básicas que nos pueden ayudar a comprender y a vivirlo mejor. Y esas dos virtudes son la humildad y la obediencia. Las virtudes son actitudes positivas, hábitos positivos prolongados en el tiempo. No porque un día haya tenido un gesto de generosidad soy generoso, sino porque sea algo prolongado en el tiempo. Y entonces, en este caso, tenemos la humildad y la obediencia. En primer lugar, la humildad. Pensadlo por un momento. Cristo fue verdaderamente humilde. Fue humilde al considerar que su alimento era cumplir la voluntad del Padre. Fue humilde al lavar los pies a sus discípulos, como lo veremos también mañana. Fue humilde cuando, pues enseñaba con paciencia, se acercaba a los pobres, enseñaba con paciencia a los demás. Cuando soporta los escupitajos, las injurias, la traición, la crucifixión, fue humilde. Y ahora podemos pensar, ¿y a qué llevó la humildad a Jesús? ¿A qué le llevó? Lo llevó a la muerte. ¿Merece la pena ser humilde? Si fue la humildad lo que llevó a Jesús a esa derrota, a ese fracaso, ¿merece la pena de verdad cultivar el valor de la humildad? Pues os traigo otro ejemplo, el de Sor Ángela de la Cruz. Su lema dice lo siguiente: no ser, no querer ser, pisotear el yo. Los grandes santos trataron de imitar con su vida a Cristo, y Cristo fue humilde. Es cierto que a los ojos humanos la humildad le llevó a la derrota. La humildad le hizo parecer patético, un perdedor, porque comprendía que no tenía más razón el que más grita o el que quiere decir la última palabra o el que trata de quedar por encima del otro. Comprendía que la verdad no le hace falta ese tipo de imposición, la verdad se impone por sí sola. Y sin embargo nosotros, cuando dudamos de nuestra verdad, pues tratamos de imponerla con otros medios que al final nos quitan credibilidad. Querida familia, ahora que estamos hacinados, confinados en nuestras casas, pues a lo mejor pueden surgir fricciones. Y estamos llamados a vivir en la humildad, como camino hacia la felicidad. La humildad del que comprende que su opinión no tiene que ser la verdad absoluta, porque la verdad absoluta es Cristo. La humildad del que escucha al otro, del que dialoga con el otro desde el respeto. La humildad del que reconoce sus fallos, no para fustigarse, no para minusvalorarse, sino para afrontarlos y confrontarlos con la gracia de Dios para poder superarlos. La humildad al mismo tiempo del que valora los dones que Dios le ha dado, le ha otorgado, le ha regalado, ha derramado sobre su vida, no para vanagloriarse, sino para ponerlo al servicio de los demás. La humildad para comprender la necesidad del servicio. La humildad para pedir perdón o saber perdonar. La humildad, por tanto, es la que derrumba todos los muros que podamos construir a nuestro alrededor por culpa de la soberbia y tender esos puentes de encuentro con el otro. Pero al mismo tiempo se nos invita también a la obediencia. La obediencia es una virtud que está muy denostada en la actualidad porque
Frente a esa libertad que antes exponíamos en las tentaciones, parece que como el que obedece no es libre del todo, porque es alguien tiene una autoridad sobre él y le está limitando. Por eso la obediencia, a mí me gusta mucho para describirla traer unas palabras, que a lo mejor alguno me ha escuchado, unas palabras del padre Martín Descalzo en su obra Jesús de Nazaret, que me parecen muy indicativas de cómo es la verdadera virtud de la humildad. Y preguntaba esto, hacía esta reflexión. ¿Cómo nos sentimos? ¿Somos verdaderamente obedientes a Dios? ¿Cómo es nuestra obediencia hacia Dios? ¿Es como la del esclavo a su amo? Es decir, una obediencia sumisa cuyas normas le esclavizan porque se las siente impuesta, pero no las termina de comprender ni de asumir. Unas normas autoritarias que le restan la libertad. O nuestra obediencia a Dios es como la de Jesús al Padre. Es decir, una obediencia que nace desde el amor y desde la confianza. Desde la confianza que sabe que Dios quiere lo mejor para él. Desde el amor que se abre completamente, que se fía completamente y hace un uso extraordinario y pleno de su libertad para asumir en plena conciencia, con plena certeza, lo que Dios quiere sobre él. Nosotros estamos llamados a obedecer a Dios como el Hijo a su Padre, porque somos hijos del Padre Eterno, sabiendo que Dios Padre quiere lo mejor para nosotros y que Él nos va guiando. Y a lo mejor nos pasa como cuando éramos chicos. Nuestros padres nos decían algo, no lo veíamos, nuestros padres no nos entendían, en otras generaciones estaban equivocados, pero cuando hemos sido mayores hemos cogido perspectiva, hemos comprendido muchas cosas y le hemos acabado dando la razón. Por eso hay que confiar siempre en Dios, hacer como María, que meditaba todas las cosas en su corazón. Por eso os invito también a esa obediencia a Dios, esa obediencia que nos ayuda, que nos orienta a imitar a Cristo, esa obediencia que verdaderamente nos hace comprender y asumir el último paso, la bienaventuranza como camino posible para la felicidad. Bienaventurado significa feliz. Y hoy vamos a ver dos bienaventuranzas que nos pueden chirriar un poquito. La primera dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pues bien, con respecto a la primera bienaventuranza, llama feliz a los pobres. Y uno puede decir, sí, es verdad, es que los pobres todo lo que tienen lo dan y tal. Bueno. Depende del pobre. Porque, de hecho, la bienaventuranza no dice solamente los pobres, dice los pobres en el espíritu, porque hay muchos pobres, muy generosos, que viven anhelando riqueza, que envidian a los ricos, que han puesto toda su confianza en el dinero y viven frustrados porque no tienen dinero. Ahí, evidentemente, esos no son felices. A eso no está ensalzando Jesús. Tampoco habla de los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son los pusilánimes, los que viven resignados, sin ilusión, los que cada día es igual que el anterior y no saben valorar los dones que Dios les ha dado. Los pobres en el espíritu, la preposición es importante, son los anahuín, los que ponen su confianza plena en el Señor. Nosotros estamos llamados a poner nuestra confianza en el Señor, a hacer nuestras las palabras del Padre Nuestro cuando rezamos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hacer nuestra la oración con la que decía al principio que rezaba todas las mañanas: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hacer nuestra esa actitud bienaventurada de Cristo, que es pobre en el espíritu, porque Él confiaba plenamente en su Padre. Y por eso acepta hasta la cruz, hasta la muerte, acepta la voluntad de Dios sobre su vida. Pobre en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, de aquellos que ahora mismo están confiando, abandonándose en las manos del Padre, de ellos es ahora el reino de los cielos. Son ellos los que están construyendo, los que están edificando, poniendo los cimientos de ese reino de Dios. Un reino de justicia, de amor, de solidaridad, de paz, de respeto. Ese reino de Dios. Por eso nosotros estamos llamados a poner nuestra confianza en el Señor como camino para la felicidad. Del que no vive frustrado por lo que no tiene, sino que valora lo que tiene y lo agradece. He ahí la importancia. Esa frase que tanto se dice ahora. Y es que no hemos valorado lo que teníamos hasta que lo hemos perdido. El pobre en el espíritu es el que valora cada día, el que se despierta cada día y le da gracias a Dios por un nuevo día, por la familia, por el trabajo, por los dones que tiene. Y el que no vive siempre en la angustia o en la frustración o en la envidia del que se lamenta por lo que no ha conseguido. El pobre en el espíritu es el que tiene metas. ¿Cuáles son sus metas? Las metas que Dios le presenta, las metas a las que Dios le llama.
construir el reino de Dios, que su felicidad sea la del otro. Y en segundo lugar, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta quizá nos raja nuestro corazón, no la terminamos de entender. Y de hecho pensamos en Cristo. ¿Cristo lloró? Sí, sí. Cristo lloró cuando murió su amigo Lázaro. Cristo murió incluso a los pies de Jerusalén cuando le dolía que los israelitas no se hubiesen convertido con su predicación, que tuviesen el corazón tan endurecido. Cristo lloró. ¿Y cómo puede ser que una persona que llora sea feliz? La respuesta la da en una respuesta en futuro. Ellos serán consolados. Del mismo modo que en la primera era una respuesta en presente, de ellos el reino de los cielos, en esta segunda habla de una promesa de futuro. Nosotros estamos llamados a llorar, a sufrir. ¿Pero cómo? A llorar por la injusticia. A sufrir, padecer con el que sufre. A eso estamos llamados. No estamos llamados a vivir de puntillas por este mundo, a evitar que los problemas de los demás nos salpiquen, sino más bien al contrario, que el amor del prójimo nos haga identificarnos hasta tal punto con el otro que suframos y lloremos con él. Que realmente descubramos que esta vida la tenemos que llenar no de experiencias, no meramente de sensaciones, ni mucho menos de bienes materiales, sino llenarlas del amor. Y el amor muchas veces implica sufrimiento, y el amor muchas veces implica lágrimas. Pero son felices los que lloran, porque habrán sentido además con otras personas. Habrán padecido además con otras personas, por otras personas. Pero habrán padecido, habrán sufrido, habrán llorado por amor. Y ellos serán consolados, ya sea en esta tierra, porque el que siembra amor cosecha amor, ya sea en la vida eterna, porque estaremos en presencia del que es amor y del que llena nuestras vidas. Por eso, os invito a llorar estos días con los que están en los hospitales, pero también a tener la certeza de que encontraréis el consuelo, de que ellos encontrarán el consuelo. No podemos encerrarnos pensando que nosotros estamos bien, que a lo mejor nuestro círculo está bien cuando hay tanto sufrimiento, pero que esto también nos ayude a descubrir que lo que es el coronavirus para nosotros, que nos tiene encerrados en nuestras casas, para los de Venezuela el coronavirus es la guerra. Para los que viven en África, el coronavirus es el mar Mediterráneo. Para los que viven en Oriente, el coronavirus es la persecución. Aquello que como estaba tan lejos, lo veíamos, rezábamos, pero no terminaba de rajar esa capa pétrea que recubría nuestro corazón y que nos impedía llorar con ellos. Que esto que surgió en China, que llegó a Italia, ahora ha llegado a España, y que ahora sí realmente copa nuestros telediarios y copa nuestra oración, nos haga descubrir la necesidad de llorar con los demás, de ser más solidarios, de descubrir que el camino de la felicidad pasa por esa solidaridad en lágrimas con los otros. Y ya está, no me explayo más. Os invito a contemplar lo dicho, es decir, a rezar haciendo esa composición de lugar en el desierto, en las tentaciones, buscar cuáles son las tentaciones que podéis sentir en vuestra casa ahora mismo. La tentación a lo mejor del egoísmo, la tentación de la angustia, la tentación de la soledad, de encerraros en vosotros mismos, la tentación de la soberbia del que exige a los demás, pero no está dispuesto a dar su brazo a torcer. ¿Cuáles son las tentaciones? Y si la humildad, la oración, la obediencia, la bienaventuranza nos pueden marcar un camino, una vía para superar esa tentación, para poder construir en vuestra casa ese reino de Dios, para acercaros un poquito más a esa felicidad que Dios nos promete, a esa felicidad de la que Cristo es testigo, de la que Cristo es protagonista, de la que quiere que nosotros también seamos protagonistas. Muchas gracias. A María Santísima nos encomendamos todos juntos y le pedimos por las víctimas del coronavirus, le pedimos por todos los sanitarios y por todas aquellas personas que ofrecen su vida ahora en esos servicios mínimos, para que nosotros podamos seguir adelante con esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.